Bueno, hace unos años nos dimos cuenta de que como cristianos estábamos poniendo una barrera extra a que la gente conociera a Jesús y le empezara a seguir. Si digamos que hay una barrera que es la de la conversión de verdad, de darse a Dios, de decirle a Dios, a partir de ahora puedes contar conmigo, quiero que seas el Señor de mi vida, sí estoy para servirte y todo lo que Dios nos pide, ese coge tu cruz, ese arrepiéntete, ese sígueme, déjalo todo, eso es, digamos, esta barrera. Nosotros como cristianos, ya sea, me da igual, católicos o evangélicos, habíamos puesto otra barrera aquí encima que dice, bueno, pero tienes que hacer, te esperamos en la iglesia el domingo, tienes que hacer esto, que tiene catequesis, que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto, que tiene no sé menos. Son cosas que no están mal de por sí, pero no son exactamente lo que Dios nos pide que hagamos, que es seguidores de Jesús. Entonces en Q lo que hacemos mucho es quitar esta barrera, llevar el evangelio a la universidad, vivirlo en la universidad, vivirlo en el entorno donde la gente ya lo vive su vida normalmente, y ahí vive el cristianismo. Y solamente dejamos esta barrera. La barrera, de verdad, de lo que cuesta arrodillarse ante Dios y decirle, quiero que seas Señor de mi vida. Al principio conseguimos quitar las primeras barreras, ya no es en la iglesia, es en la universidad, pero no es suficiente, falta algo. Queremos ir al origen del cristianismo, ver cuál es la verdadera esencia, y quisimos dar un paso más. Q es una red de comunidades, no tiene una estructura, pero sí tiene un ADN en común, es algo orgánico. Está fundamentado en 3 pilares: la misión, la comunidad y el crecimiento. La misión de Q, a nivel general, como comunidad grande, es llevar el Evangelio a todos los universitarios. Pero después cada comunidad que conforma la red que hemos dicho de comunidades tiene su propia misión. Y esa misión se decide, digamos, en función de la necesidad que veamos en la universidad o de la necesidad de la comunidad misma, quizás. Y es cada comunidad la que decide, obviamente guiada por Dios, la misión que tiene que llevar a cabo en la universidad. Porque un cristiano solo es un cristiano peligroso, nosotros también creemos que tenemos que unirnos en comunidad. Pero no solamente para cumplir una misión, sino además porque queremos formar verdaderas relaciones entre la gente que forma esa comunidad. Queremos ser amigos de verdad para poder compartir todo lo que queremos compartir en nuestras vidas y para poder también unir el crecimiento a esa comunidad. Además, en Q también creemos que el crecimiento es responsabilidad de cada uno y depende de su propia implicación. Nosotros pensamos que el lugar donde más crece una persona no es cuando se reúne, cuando está en un culto o cuando está no sé, en una predicación. Muchas veces donde de verdad creemos que se crece es cuando la gente está en el mundo, cuando eres tú el que está explicando al otro algo nuevo, cuando estás intentando explicar con tus propias palabras aquello que tú ya has aprendido. Y ahí es donde creemos que de verdad se crece. Q se diferencia de otro ministerio típico porque cuando llegas a Q no empiezas a recibir como normalmente en otros sitios, sino que empiezas a trabajar para otras personas y ayudas a las otras personas.